Buen día, mi nombre es Carlos Cueva Casas y esta es la presentación para el programa de Telesalud. El tema que voy a presentar es anomalía de Einstein. Bueno, este tema fue estudiado por primera vez o descrito por primera vez por Wilhelm Einstein, ¿no?, en los años de 1866. Se dio cuenta que había una malformación de la válvula tricúspide asociada a cierto grado de disfunción de esta misma válvula, ¿no? Más adelante, en 1950, pese a que ya se había mencionado este tema, no se ven muchos estudios, ¿no? Se habían descrito solamente 3 hasta esa época. La prevalencia, bueno, es bastante baja. Se describe un caso, ¿no?, dentro de 200.000 nacidos vivos, ¿no?, que es el 1% de todas las cardiopatías congénitas, y bueno, se ve asociado a problemas genéticos y también uso de ciertos fármacos como la exposición materna a benzodiazepinas. Se ha descrito por ahí alguna alteración en un gen, ¿no? Aún falta ahondar en esos estudios. La patología de la anomalía de Einstein está asociado a un problema de delaminación de la válvula tricúspide. Vemos que la válvula tricúspide más o menos, o la formación del corazón, que se da más o menos a las semanas 44-48, perdón, a las 44-48 días, donde debería generarse la delaminación que va desde la parte apical hacia la parte basal del corazón, y es en estos días donde se generan los trastornos de delaminación. Entonces, si vemos cómo es más o menos el proceso de delaminación de los velos de la válvula tricúspide, vemos lo siguiente, ¿no? En una válvula tricúspide normal, los velos empiezan a desprenderse o a diferenciarse del tejido del miocardio desde la zona más apical hacia la parte basal. Entonces, diferenciándose en la válvula y sus cuerdas tendíneas. Pero cuando hay un problema de delaminación, que es lo que caracteriza esta anomalía de Einstein, es que esta delaminación no se da, ¿no?, o se da en forma parcial o incompleta. Si vemos la válvula tricúspide normal, vemos que es una válvula que está formado por 3 velos. Vemos el velo anterior, el velo septal y el velo posterior. Estos velos, bueno, en una morfología normal tienen una cohección adecuada que permite la competencia de la válvula, pero en la válvula por anomalía de Einstein, lo que se ve es que hay un problema de delaminación de los velos septal y apical, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el velo septal queda adherido, el velo posterior queda adherido y solamente está libre en cierto grado el velo anterior. Por lo tanto, hay una parte del ventrículo derecho que queda trializado, formando parte de la aurícula, ¿no?, la cual a su vez va a tener tendencia a dilatarse. Ahí vemos el velo anterior, que es funcional en este caso. Tenemos el otro velo que debería desprenderse a este nivel, pero que ahora está emergiendo en la parte más distal, quedando parte del ventrículo derecho como parte de la aurícula derecha. Esta es la porción atrializada del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esto nos permite diferenciar un anillo anatómico que no tiene velos y un anillo funcional por donde quedó la delaminación. Esta parte del ventrículo que ha quedado formando parte de la aurícula es un tejido que empieza a modificarse posteriormente, tiende a la dilatación. Las paredes se adelgazan y se dilatan completamente. Entonces, lo que vamos a tener no es una válvula anterior, que es una válvula elongada, ¿no?, con ciertas penestras en sus
en sus extremos, ¿no? Lo que le caracteriza a la anomalía de Einstein, pero puede ser tan elongada y puede tener tanta alteración que puede generar también obstrucción del tracto de salida hacia la pulmonar, ¿no? Entonces, hay una relación de la arteria coronaria derecha, ¿no? La arteria coronaria derecha suele rodear al anillo tricuspidio, suele ir cerca por todo el anillo tricuspidio, el anillo anatómico. Cuando se da el defecto de la anomalía de Einstein, lo que suele pasar es que esta parte atrializada del ventrículo derecho, al dilatarse, ¿no?, queda tan delgada la pared que la coronaria derecha queda prácticamente expuesta. Esto dificulta en ocasiones cuando se trata de hacer la corrección quirúrgica. No es una arteria que está expuesta a que se lesione al tratar de hacer los puntos en la cirugía, ¿no? Entonces tenemos un ventrículo derecho con una parte atrializada y una parte que es funcional. Entonces esta parte atrializada junto con la aurícula van a formar un reservorio juntos, ¿no?, para la sangre de esta unidad, y la parte ventricular después de la delaminación del anillo, la parte funcional, esta parte de acá es la única parte funcional que va a permitir enviar sangre hacia los pulmones, ¿no? Entonces, la anomalía de Einstein se la puede clasificar, ¿no?, con ayuda ecográfica o con un criterio ecográfico. Se la puede clasificar también por característica anatómica, ¿no? También por la clasificación de Carpentier, y hay una clasificación que es de Gose, que se utiliza más en neonatos y que nos permite valorar el porcentaje de mortalidad de estos pacientes. Entonces, esta es la clasificación de Carpentier, ¿no? Carpentier los clasifica en 4 tipos a la anomalía de Einstein, ¿no? Los tipos A, B, C y D. En los tipos A, pues tenemos prácticamente un ventrículo derecho verdadero, funcional, ¿no? En el tipo B hay una parte que no ha delaminado, pero el velo anterior es un velo móvil, ¿no?, con una función adecuada. El tipo C, la válvula anterior tiene una movilidad restringida, ¿no? Eso es lo que le caracteriza. Y en el tipo D, prácticamente todo el ventrículo derecho está atrializado, los velos no han delaminado. Y esta es la clasificación de Gosser, que utiliza como un score para determinar mortalidad en neonatos. Bueno, lo que se utiliza o lo que se hace aquí es coger la aurícula derecha junto a la porción atrializada del ventrículo derecho, y todo esto se lo divide con las otras cavidades, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la porción funcional del ventrículo derecho. Al hacer este cociente nos va a salir un ratio, ¿no? Un puntaje que nos va a dar un ratio que puede ser de 1 a 2. Esto nos genera una tasa de mortalidad bastante baja, y cuando la tasa va de 1.1 a 1.4, lo que hay que fijarnos es que el paciente es o no es cianótico. Cuando el paciente no es cianótico, bueno, tenemos una tasa de mortalidad del 10% temprana y 45% tardía. Lo contrario, cuando es cianótico, la tasa de mortalidad es bastante elevada, ¿no? Llega al 100%, ¿no? Para esto nos sirve este tipo de clasificación. También se ha visto anomalías asociadas a
la anomalía de Einstein, o sea, otras patologías congénitas que se asocian a la anomalía de Einstein, y la más frecuente de ellas es el CIA osteosecundo, que se presenta en un 80-94% de los pacientes que presentan esta anomalía de Einstein, ¿no? También puede verse CIB, ¿no? PSA, coartación de aorta y otras más. Ahora, en sí la presentación clínica del paciente que está afectado de anomalía de Einstein puede ser variable, dependiendo del grado de severidad que presenta este paciente. Entonces, el espectro de la enfermedad puede ser variable, ¿no? Puede verse, ¿no?, una afectación marcada en un recién nacido, como que puede hallarse también o diagnosticarse por casualidad incluso esta anomalía en pacientes quizá en época o en etapa de ser ancianos, ¿no? Entonces, lo que va a generar esta patología es básicamente una disfunción de la válvula tricúspide. Esta disfunción de la válvula tricúspide por insuficiencia severa va a generar que haya poco flujo hacia la parte pulmonar, ¿no? Es hipoflujo pulmonar. Muchas veces el paciente va a presentar una fisiología que va a depender del ductus arterioso, ¿no? Pero lo que sí va a generar es una marcada dilatación de la aurícula derecha, ¿no?, que va a llevar a una dilatación del anillo tricuspidio, por ende a una exacerbación de lo que es la insuficiencia tricuspidia. Entonces, en las placas radiográficas lo que suele verse es un signo característico, ¿no? Es un corazón como si fuera una gota, ¿no?, por las dilataciones sobre todo de las cavidades derechas, aurícula derecha sobre todo, ¿no?, una marcada cardiomegalia. Para hacer el diagnóstico, el examen que con mayor frecuencia se utiliza o de primera elección es la ecografía. Entonces, lo que uno encuentra es más o menos esta relación. Normalmente cuando uno mide la válvula tricúspide comparada con la válvula mitral, hay un cierto grado de diferencia o distanciamiento. Cuando esto es mayor a 8 centímetros por metro cuadrado, según la superficie corporal, uno sospecha ya de que hay una atrialización del ventrículo derecho. Entonces, es el primer principio para sospechar una anomalía de Einstein. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, la insuficiencia, la valvular, ¿no? Y para manejar estos pacientes lo que hay un manejo médico que va a depender sobre todo. El objetivo aquí es bajar las resistencias pulmonares usando diferentes mecanismos, ¿no? Y está la indicación de la cirugía, que hay que tener ciertos criterios que lo estoy mencionando ahí, ¿no? Y de estos, la cirugía que con mayor frecuencia se utiliza o se realiza es la cirugía de cono, ¿no?, la cirugía de Da Silva, que es prácticamente de laminar todo el velo tricuspidio, hacer una aplicatura del anillo anatómico para reducir el tamaño y reimplantar el anillo, ¿no? La otra opción quirúrgica que queda es reemplazar la válvula, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.